esta ocasión les narraré un hecho por demás hablado por diversos medios y por algunas personas que sobrevivieron. Les comento que yo tenía 7 años cuando este acontecimiento sucedió, ya que nací y viví enfrente del antiguo atracadero de La Panga, en Isla Guada. Esa noche en particular mis padres tenían un convivio en su restaurante llamado Costa Blanca con algunos familiares que estaban de visita. Este restaurante estaba ubicado precisamente enfrente del atracadero de La Panga, de la cual mis padres eran los dueños. Esa noche, jugando con mis primos, nos dimos cuenta que la luz se fue y empezó a llover muy fuerte. La hora para un niño pues era imprecisa, quizás eran como las 9 o 10 de la noche, como lo han indicado diversos testimonios. Después escuché un ruido de un helicóptero y de una ambulancia. Si mal no recuerdo, vi mucha gente corriendo en el muelle. Esa noche también mi padre salió a avisar a sus lancheros en el pueblo para ir a rescatar a la gente que había naufragado en La Panga, según escuché, ya que mi padre era dueño de una cooperativa de pescadores que se ubicaba detrás del restaurante. De hecho, los primeros rescatistas que ayudaron a las personas que estaban tratando de nadar o de flotar fueron precisamente los pescadores de la cooperativa de mi padre, pescadores del pueblo y del Paso. Tiempo después, los mismos pescadores que ayudaron en el rescate comentaron que algunos de ellos, debido a las inclemencias del tiempo de esa noche en particular y a la oscuridad, y algunas lanchas golpearon a personas que estaban dentro del mar aún. Los pescadores rescataban a los vivos, esperaban los cuerpos de los ahogados que se podían ver y los subían a las lanchas. Recuerdo que en la mañana del día siguiente salí hacia el muelle y pude observar muchas bolsas negras donde había gente fallecida dentro de ellas. Recuerdo que muchas personas abrían las bolsas y observaban los rostros de los fallecidos en busca de sus familiares. Las bolsas las depositaron a orilla de la playa, donde actualmente se encuentra el Restaurant Memín, y continuaba, precisamente en el Restaurant Memín había un depósito de tanque de diésel para abastecer las pangas. Desde ahí hasta el balneario de Los Coquitos habían bolsas negras. Después todos los cuerpos fueron trasladados a la unidad deportiva 20 de noviembre en Ciudad del Carmen, donde se metieron estos cuerpos en cajas y permanecieron con barras de hielo para conservarlos, y los entregaban a sus familiares de distintos estados del país. Movimiento de La Panga, Campeche. Aquel viernes 22 de agosto de 1980 ocurrió la mayor tragedia en el pueblo mágico de Isla Guada, así como en el estado de Campeche y en nuestro país, México. Era muy bien sabido por los propios trabajadores de La Panga que ésta tenía láminas parchadas por soldadura en su parte inferior y que ya estaban reportadas en la ciudad de San Francisco de Campeche ante caminos y puentes federales. Hoy, me recuerdo el 22 de agosto de 1980, a las 9 de la noche sucedió lo del accidente. Ya mi esposo había dado a conocer en la forma en que estaba La Panga y mandaban los oficios, pero no hicieron caso de lo que él sabía cómo estaba el transbordador. ¿Quiénes eran las...? Y ya le dije que yo tenía la copia de los oficios donde mi esposo los mandaba, en qué circunstancias, cómo se encontraba La Panga. Cuando iba a venir un de los grandes, le ponían una lata y le echaban pintura para que no se dieran los defectos. Así que esa noche sucedió que no fue una tempestad fuerte y un oleaje que solamente que vino fue que arrancó las latas y la bomba, como era muy vieja, dejó de trabajar. Y ahí sucedió el gran accidente esa noche que conmovió a todo el mundo entero. Sobre todo... ¿Cómo vivió usted ese momento? Terriblemente. Mis hijos terriblemente andábamos por la orilla de la playa porque pensamos que él se había podido salvar y lo buscábamos en todos los que habían fallecido en la orilla de la playa, que estaban todos los cuerpos en la playa,
andábamos viendo si estaba él. No estaba. Él se quedó en el barco, en el timón, como todo un hombre responsable. En ese momento se fue la luz y la gente nadaban para Puerto Orleans, donde estaba el restaurante Pirús, que así le decían al señor, porque se fue la luz de aquí de Isla Guada, y ellos entonces se equivocaron, pensaban que era Isla Guada y querían nadar hasta allá, porque pensaron que era Isla Guada. Iban a mar afuera. Sí, iban así. Y entonces eso fue que sucedió tantas muertes, tantas personas que murieron. Muchas versiones se han contado y transmitido de generación en generación, algunas de ellas carentes de soporte documental, pero al fin historias. Empecemos con la historia que me fue narrada en primera persona de mi entrañable amigo don Tomás Boldo Fernández, dueños del Hotel La Cabaña, hoy Freedom Shores. Como radioaficionado, yo fui el que pegó el grito a Ciudad del Carmen cuando se hundió la Panga, porque el fotógrafo Avilés fue el primero que salió y dice: don Tomás, digo, ¿qué pasó, Avilés? ¿Qué pasa? Se hundió la Panga. Y me explicó. En ese momento había lluvia y se va la electricidad, y yo estaba reportándome a la Red Nacional de Emergencia precisamente cuando se fue la lluvia. Sí, pero me acordé de que un abogado que estaba en Ciudad del Carmen siempre dejaba su carro, uno de sus carros lo llevaba al patio de mi casa para que la Panga lo trajera, cruzaba él en la Panga, tomaba su carro, se iba al fin de semana para Campeche. Y él era radioaficionado también. Me acordé a abrir su carro, y desde su carro metí el lineal y empecé XC3 Charlie, CQ, metros, emergencia, Mayday, y me contestaron 18 radioaficionados, me contestaron de vuelta, pero pasé el mensaje. Al poco tiempo ya teníamos el primer helicóptero que está volando, sobrevolando allá, y echando con un spotlight, y viendo dónde estaban los náufragos, para que y golpeamos en las casas de todos los pescadores para que salieran sus lanchas, y empezamos a recoger gente, y después el tembladero de gente de los que se ahogaron, no sé cuántos. Lo cierto es que la Panga se hundió por el desprendimiento de las placas de parches soldadas en la parte inferior de la misma, y que las bombas de achique fueron por obvio insuficientes, debido a la gran cantidad de agua de mar que ingresaba al transbordador. Lo que todos, si bien sabemos, fue que el capitán Julio César Quej Parra fue encontrado por buzo de Pemex y de la Armada de México, agarrado a la rueda del timón. Sabiendo que la tragedia era inevitable, prefirió seguir la vieja tradición marinera, según la cual el capitán siempre se hunde con su embarcación. Esa noche del 22 de agosto de 1980, la Panga Campeche hacía el recorrido de regreso a Isla Guada, procedente de Puerto Real, y al timón estaba un experimentado capitán, Julio César Quej Parra. Esa noche azotó una tormenta que además traía lluvia y fuerte viento. Las olas eran inclementes y no solo ponían en peligro la integridad de la Panga, sino de quienes estaban a bordo, muchos de los cuales no sabían nadar. Muchos carros con familias enteras, camiones, 2 autobuses, uno de ellos de primera clase ADO, que llevaba a varios pasajeros con rumbo a Campeche y Mérida, y el otro de segunda clase con rumbo a Chetumal. Según los testigos, las olas de mar barrían la cubierta de la Panga. Muchas de las personas que estaban a bordo de la Panga se sobresaltaban. Aquello ya era demasiado, pero estaban tan cerca de Isla Guada. Solo era cuestión de esperar un poco, ya casi. Y de pronto apareció la sombra del terror entre todos quienes vivieron la tragedia. La Panga se fue de frente al agua, completamente tragado por las olas. Todos quienes estaban a bordo hicieron lo único que se les ocurrió: tirarse al agua, tratando de nadar hacia tierra firme. Más de 250 metros separaban a los náufragos de tierra firme. Esa noche se llenó de desgracia, de gritos mezclados con olas y de gente muriendo ahogada. Las anomalías de la Panga ya habían sido reportadas por el mismo capitán Parra. Tenía documentos donde probaba los daños severos en el casco de la Panga
causados por la corrosión marina, de agujeros que había que estar reparando sobre la marcha. Es importante mencionar que la construcción del puente de la unidad, con 3.22 kilómetros, ya había iniciado el 12 de enero de 1980 y concluido el 26 de noviembre de 1982. De hecho, ya había varios pilotes anclados al mar. Esa noche se escucharon los gritos: nos estamos hundiendo, Dios mío, gritaban los pasajeros, según narraron algunos marineros que fueron testigos, como José Manuel Romero y Filiberto Hernández. Don Manuel Oeza Ramírez, fotógrafo de profesión de Ciudad del Carmen, fue el primer sobreviviente que llegó a la orilla de Isla Aguada, casi desnudo, según relatan testigos, gritando: ayuden a la gente, la panga se hundió, la panga se hundió. Oficialmente se manejó que solo hubo 53 muertos, pero en la realidad fueron más de 100 personas fallecidas. La historia de la señora de Isla Aguada, Nelly Hernández, fue muy comentada en su momento, ya que ella tenía un puesto de comida en Puerto Real, y esa noche en particular, aprovechando que ya era el último pangazo, abordó la panga con sus 2 hijos menores de edad, con la terrible desgracia que sus 2 hijos se ahogaron, pero ella nunca los soltó y llegó a la orilla con sus 2 pequeños hijos ahogados. El comisario municipal en 1980 en Isla Aguada, Mauricio Canulca Huich, y el presidente municipal de Ciudad del Carmen, don Carlos Rivas Paoli. Cada año viene a nuestro recuerdo los gritos de la gente en la sala de espera de la panga Campeche: auxilio, 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 se hunde la panga, y el capitán: Dios mío, descansen en paz.